El día de hoy comentaremos un título de reciente aparición. Se denomina La propiedad rural en México en los siglos XIX y XX, enfoques económicos y políticos. Esta obra, coordinada por José Alfredo Rangel Silva y Hortensia Camacho Altamirano, profesores investigadores del Colegio de San Luis, es el resultado de un coloquio organizado en 2010 en el Colegio de San Luis con el tema de las relaciones entre el Estado, los actores sociales y los derechos de propiedad en México en los siglos XIX y XX. El coloquio formó parte de las actividades del proyecto CEP-CONACYT Ciencia Básica, la tenencia de la tierra en San Luis Potosí, un análisis de las transformaciones en la propiedad agraria 1890-1940. La perspectiva teórica para centrar la discusión en la propiedad agraria fue el enfoque del neoinstitucionalismo. Esta es una propuesta sobre el comportamiento económico de la sociedad que pretende trascender los modelos sin referente histórico. Esta propuesta permite una comprensión más amplia y con un enfoque histórico de las relaciones entre los derechos de propiedad y el Estado. Con base en la propuesta del economista e historiador norteamericano Douglas C. North, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1993 junto a Robert Fogel por su renovación de la investigación en historia económica a partir de la aplicación de técnicas cuantitativas para explicar los cambios económicos e institucionales, quien postula que el Estado y los derechos de propiedad están estrechamente relacionados cuando se trata de explicar el crecimiento económico de una sociedad. Se puede pensar en dos modelos extremos de Estado, un Estado depredador o uno con base en contratos. El primero se entiende como agente de un grupo o clase social y su función es extraer los ingresos de los demás miembros de la sociedad en beneficio de ese segundo grupo dominante. En el segundo caso, maximiza la riqueza de la sociedad al establecer contratos que fomentan la actividad económica de los diferentes actores sociales que los limitan. Sin embargo, el Estado como tercero en discordia en todo contrato y fuente final de coacción es en sí mismo un campo de batalla por el control de su capacidad de distribuir la riqueza y la renta. En cuanto a los mercados, los agentes económicos necesitan medir y reducir los costos de transacción para maximizar la generación de riqueza, por ejemplo, con un sistema estándar de pesas y medidas y con reglas de juego bien definidas. Pero lo cierto es que los actores disponen de información incompleta y asimétrica para las transacciones, además de utilizarla de acuerdo con los esquemas ideológicos y culturales de la sociedad en la que se mueven. En estos escenarios, son las reglas, las regulaciones, las políticas gubernamentales y las costumbres las que condicionan la capacidad de los individuos, compañías y mercados en sus desenvolvimientos económicos. Así que ambas estructuras, la económica y la política, determinan los resultados de una economía. Y para entenderlas hay dos parámetros esenciales: el Estado y los derechos de propiedad. El Estado se define como el organismo que se reserva la potestad de especificar los derechos de propiedad y definir su eficiencia, además de ser actor directo en el proceso de crecimiento o estancamiento económico. Esto último si los derechos de propiedad son ineficientes. Una teoría del Estado y de los derechos de propiedad ayudaría a explicar cómo se organiza una economía y cómo se reducen los costos de transacción. La propuesta de North derivó en una teoría de las instituciones y del cambio institucional, con lo cual se imbrica en los desarrollos de la teoría económica neoinstitucional. Para esta teoría, el crecimiento económico de una sociedad estriba en una distribución más eficiente de los factores de producción, tierra, capital y trabajo, a través de empresas y mercados con un funcionamiento eficaz que incrementan la productividad. Esa eficacia resulta de cambios en las instituciones, las que se definen como el conjunto de normas y reglas que dan forma a la interacción humana, que la permiten y al mismo tiempo establecen sus límites. Tales instituciones, formales e informales, son definidas por los propios agentes, estructuran incentivos en el intercambio humano, pero también restringen las posibles acciones del individuo. Funcionan para reducir incertidumbre sobre las interacciones, lo que en términos económicos se traduce en normas o reglas que se especifican los derechos de propiedad, facilitan la formulación de contratos y aseguran su cumplimiento, limitan la capacidad de los gobiernos de intervenir en la economía para conseguirse ventajas de corto plazo y sostienen la operación de mercados más eficientes que generan mayores ritmos de crecimiento económico. La teoría económica neoinstitucional
desarrolló la noción de organización u organismo para definir cuerpos o agentes que participan de la estructura que da forma a la interacción humana, es decir, gobiernos, partidos políticos, empresas, sindicatos, iglesias, etc. Las organizaciones son creadas por el marco institucional. Tales cuerpos u organismos son conjuntos de individuos unidos con un propósito común dirigido a la consecución de ciertos objetivos. En este esquema, el Estado es una organización que cumple el papel de árbitro entre los actores, pero sin dejar de ser él mismo uno más, porque la interacción entre las instituciones y los gobiernos produce tanto la estructura como el cambio social. Bajo estos parámetros, los autores de los capítulos que conforman la obra muestran los procesos particulares que estudian, así el Bajío, Jilotepec, las haciendas de La Pila, Gogorrón, Cárdenas, de San Antonio de Rul y las del Valle de Saltillo, así como las colonias agrícolas de italianos en México, los estados de México, Jalisco, Puebla, Chiapas y Zacatecas. La obra fue publicada por el Colegio de San Luis.